Estamos entusiasmados porque vamos a comenzar hoy una nueva serie que se va a llamar Entendiendo qué es la Iglesia. En la primera serie vimos estuvimos investigando en la Biblia cómo es Dios, especialmente aquellos pasajes que hablan o que describen a Dios aparentemente violento. Descubrimos que Dios es amor y que muchas de las expresiones bíblicas en donde se lo presenta como alguien violento no es lo que nosotros leemos o lo que nosotros creemos. Bien, Dios tiene un plan para la iglesia. Dios levantó la iglesia con un objetivo. Dios siempre tuvo un pueblo a través del cual Él pudo conservar la verdad y predicarla, además, por supuesto, de salvar a ese pueblo, que es la primera tarea o la primera intención de Dios. Yo lo que quiero a través de esta serie es intentar, con la ayuda de Dios, poder evaluar, analizar el estado de la iglesia hoy para saber si estamos realmente siguiendo los pasos necesarios para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado una tarea muy importante, que es nada más y nada menos que predicar el Evangelio a todo el mundo para que venga Jesucristo. Esto lo dice Mateo 24:14, que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero recuerden que el fin, el concepto del fin del mundo, en la Biblia está claramente relacionado con la segunda venida de Cristo. ¿La iglesia está haciendo esa tarea o se está preparando para esa tarea? ¿Está dando los pasos necesarios? ¿Cuáles son los énfasis de la iglesia y por qué tiene esos énfasis? Bueno, esta y muchas otras preguntas trataremos de ir contestando en esta serie, que me gusta mucho, al igual que la anterior, y la quiero compartir con ustedes para que juntos podamos crecer. Así es que, habiendo introducido así esta serie, comienzo con la pregunta: ¿qué es ser un adventista? ¿Sí? Una pregunta interesante, no sé si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero yo desde hace unos años ahora me he hecho muchas preguntas, y lo bueno, o sea, no tiene nada de malo hacerse preguntas, lo bueno es que Dios ha ido contestando estas preguntas y quiero compartir estas respuestas y estos interrogantes contigo. ¿Qué es ser adventista? ¿Quién define los requisitos necesarios para llegar a ser adventista? Bueno, la familia mundial de la Iglesia se puso de acuerdo y definió que a través de 13 preguntas o votos bautismales nosotros podemos de alguna manera estar seguros de que esa persona, si contesta positivamente a esos votos bautismales o se compromete a cumplir con esos 13 votos bautismales, está en condiciones de pertenecer a la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En algunos territorios no es solo contestar, sino que somos un poquito más rigurosos y además de contestar que sí, esperamos también que la persona pueda incorporar en su vida algunos de los principios o de los aspectos que se mencionan en esos votos bautismales como evidencia de que la gracia de Dios ya está actuando en ellos, y eso también es una evidencia de que esta persona está teniendo una relación con Dios, del cual obtiene la gracia para poder poner su vida en armonía con los principios mencionados en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el voto bautismal? Bueno, hay muchísimos detalles que el voto bautismal no puede contemplar. Por ejemplo, el voto bautismal no dice si se puede aplaudir o no en la iglesia. El voto bautismal no dice qué ropa debo usar, ¿sí? Aunque la Biblia habla de usar ropa decorosa, que llame la atención a Dios y no a nosotros, no hay una reglamentación específica. Los votos bautismales no dicen si se puede usar batería en la iglesia, ni qué tipo de estilo de oración. Y esto y muchos otros detalles que no se mencionan aquí, es normal, es comprensible que no se mencionen, porque estas 13 declaraciones del voto bautismal son declaraciones amplias. No podríamos hacer un voto bautismal con cada detalle porque sería, en lugar de 13 preguntas, sería un tomo, un libro entero, ¿verdad? Todo un tomo, si uno quiere tener en cuenta cada detalle. Lo que sí es claro es que si bien todos estos detalles son importantes, porque lo son, evidentemente no son esenciales para
poder ingresar a la iglesia adventista, porque si fuesen esenciales estarían contemplados en estos 13 puntos o en estas 13 preguntas de los votos bautismales. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay ciertos énfasis. Por ejemplo, aún en estos votos bautismales hay un énfasis en el cuarto mandamiento. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que tenemos que hacernos una pregunta importante para saber cuándo una persona está en condiciones, por lo menos esto sería el ideal, cuándo una persona está en condiciones de ser miembro de esta familia espiritual de la iglesia o miembro de iglesia. La pregunta es, dentro de los 13 votos bautismales, a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios, ¿cuál de ellos proporciona la evidencia correcta para saber cuándo una persona tiene que ser bautizada? En mi opinión, esa evidencia está en el voto número 4, que dice: y acepta la promesa que asegura que Dios le dará la gracia transformadora y el poder para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor, tanto en su hogar como en el mundo. Esta declaración está basada en Juan 13:35, la cual dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿A dónde quiero llegar con esto? Observemos los énfasis que hoy tiene la iglesia. No me refiero a la iglesia como organización, sino la iglesia toda, la familia de la iglesia toda. Tal vez Internet puede ser un buen termómetro. ¿Qué es lo que nosotros vemos que más se publica en el ambiente adventista en Internet? Voy a mencionar algunas de las cosas que más se publica. Profecías, señales del tiempo del fin, ordenación de la mujer, la misión de predicar el Evangelio, la segunda venida de Cristo, liberales versus conservadores, estilos de música y adoración, métodos de interpretación profética, ataques al liderazgo de la iglesia, denuncias de las cuales hay falsas y verdaderas, hay de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente aquí está el énfasis, porque las personas de influencia, algunas y otras, que les interesa de alguna manera influenciar en la iglesia a través de los medios de comunicación y por eso publican esto, ven que esto es lo importante, para hoy en la iglesia. Sin embargo, en todas estas publicaciones, y esto es solamente un termómetro, ¿verdad? No es más que eso, no veo Juan 13:35, siendo que el mensaje de Juan 13:35 de que nos amemos unos a otros es la señal distintiva del verdadero discípulo. ¿Saben por qué los temas mencionados anteriormente generan división y fracturas en la iglesia? Porque justamente no estamos experimentando el mensaje de Juan 13:35. Si nos amáramos, esos temas estarían presentes, claro que sí, pero no generarían divisiones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la respuesta es obvia. No estamos teniendo una relación de amor con Dios. Y cuando no tenemos una relación de amor con Dios, invariablemente o como consecuencia, tampoco podemos amar a nuestro prójimo. Lo que me preocupa es el accionar o los pensamientos que se desprenden de esto. No amamos a Dios, por eso no podemos amar a nuestro prójimo, ¿sí? La carta de 1 de Juan trata este tema. Y lo que terminamos pensando no es, tengo que poner mi vida, acercarme a Dios para tener una relación de amor con Él. No, en lugar de pensar eso, en lugar de que esta realidad nos lleve a tomar esa decisión, lo que hacemos es pensar que con doctrinas vamos a lograr llevarnos bien, tolerarnos y ser respetuosos unos con otros. Evidentemente esto no ha pasado. O sea, hago una recapitulación. Hoy nosotros no estamos experimentando una relación de amor con Dios y es por eso que no nos amamos unos a otros. En lugar de que esa realidad nos haga reaccionar para buscar a Dios y sí comenzar a tener una relación de amor con Él y eso nos capacite para amar a nuestro prójimo, en lugar de hacer eso que sería lo correcto, terminamos pensando que a través de las doctrinas, los reglamentos de la iglesia,
vamos a lograr ser tolerantes, respetuosos y unos con otros. La evidencia nos muestra, la realidad nos muestra que eso no es así. Al no haber amor a Dios, no hay amor al prójimo y no somos tolerantes unos con otros. Y estos temas que son temas importantes y que sería genial que los podamos debatir y charlar en un contexto de amor, nos terminan generando fracturas y divisiones en la iglesia. ¿Cuál es la realidad de tu iglesia hoy? Lo más probable es que si hay divisiones, celos, contiendas, chisme, desunión en la iglesia, sea por este tema, sea porque no hay amor hacia Dios y obviamente tampoco hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Ya que parece que hoy el énfasis está sobre las doctrinas y no sobre el amor o tener una relación de amor con Dios que nos capacite a amar a nuestros hermanos, ¿por qué no definimos entonces lo que es doctrina? Tal vez nosotros tenemos un concepto equivocado de doctrina y es por eso que le estamos dando a la doctrina o queremos obtener de la doctrina algo que la doctrina no puede dar. En mi opinión, la doctrina me ayuda a expresar mi concepto o mi conocimiento de Dios. Dicho de otra manera, yo a través de la doctrina manifiesto lo que creo de Dios y manifiesto cómo es Dios. Es decir, cómo yo creo que es Dios. Pero las doctrinas correctas, o sea, ya tener las doctrinas correctas no es poco, es mucho. Pero aún las doctrinas correctas no se pueden transformar en un fin en sí mismas. Es decir, yo no puedo tomar la doctrina correcta solo para enorgullecerme de que tengo la verdad y despreciar al que no la tiene. Eso es una expresión de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo y no una expresión de amor. La doctrina correcta, y tenemos que alabar a Dios porque nos reveló la doctrina correcta, es para mostrar cómo es Dios al mundo. Pero aún conociendo la doctrina correcta, nosotros tenemos que agregarle un condimento, que son los énfasis. Voy a hacer una ilustración. Si la doctrina fuese la ensalada que nos gusta comer, es bueno comer ensaladas, los énfasis serían los condimentos. Por ejemplo, si yo tengo la doctrina correcta de la justificación por gracia que se obtiene por medio de la fe, ¿sí? Romanos habla y Gálatas habla mucho de esto, pero yo enfatizo el hecho de portarme bien, el hecho de vestirme correctamente, el hecho de ser bueno, el hecho de hacer cosas buenas, que estas cosas son correctas, sí, son correctas, pero son una consecuencia de de haber experimentado la salvación. Entonces, ustedes imaginen, nosotros tenemos 52 sábados al año. Si una vez, solamente voy a tomar esta variable, pueden haber muchas más, pero solamente voy a tomar esta variable. Si yo predico sobre la justificación por la fe una vez al año, pero otros 30 sábados al año, hablo de la buena conducta, de portarme bien, de ser bueno, y hay un énfasis, si el mensaje en los otros 30 sábados hay un énfasis conductual, aunque yo tenga la doctrina correcta de la justificación por la fe, invariablemente la mayoría de las personas van a terminar pensando que mi relación con Dios no es una relación basada en el amor y por gracia, sino que es una relación basada por las obras. Me tengo que portar bien, tengo que hacer cosas buenas, tengo que ser bueno para llevarme bien con Dios, para que Dios me ame. Eso nadie lo dice, pero invariablemente va a pasar porque los énfasis marcan la diferencia. Si yo estoy acostumbrado a comer lechuga muy salada, con mucho condimento de sal, muy salada, y yo paso mucho tiempo y mucho tiempo comiendo así, el día que me den lechuga en su estado natural, no me va a gustar, no me va a parecer correcta y hasta me puede llegar a parecer que está adulterada, o sea, que se ha echado a perder. ¿Por qué me detengo en este punto? ¿Por qué considero que esto es importante? Porque esto le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Comenzaron a elaborar doctrinas basadas en la tradición de los ancianos y poniendo en segundo lugar a la Biblia,
Y como el énfasis ya no estaba en la palabra de Dios, sino que estaba en las interpretaciones o las múltiples interpretaciones de la palabra de Dios, lo que en el judaísmo se llamó la tradición de los ancianos, entonces comenzaron a elaborar doctrinas en donde se reflejaba sus propios pensamientos sobre Dios o sus propias ideas de cómo era Dios. Y entonces cuando llegó Cristo, que era Dios en persona, la Biblia lo describe como Emmanuel, Dios con nosotros, cuando Dios mismo se encarnó y se presentó ante su pueblo, no ante paganos, ante su pueblo, no lo reconocieron. Prefirieron quedarse con sus propios conceptos de Dios que ellos mismos habían elaborado que aceptar al verdadero Dios que estaba con ellos. Es decir, los condimentos que ellos fueron agregándole a la doctrina correcta de Dios, terminaron a la larga degenerando por completo el verdadero concepto de Dios. Y yo inevitablemente me hago la pregunta, ¿no nos puede estar pasando a nosotros lo mismo? Ustedes dirán, ¿será tan así? ¿Será que puede repetirse la historia? Miren, dos razones sencillas por las cuales yo creo que puede repetirse, y es más, esta serie la estoy compartiendo con ustedes porque creo que se está repitiendo. En primer lugar, si le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, puede pasarle al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Ya tenemos ahí una base para creer que puede ser posible. Y en segundo lugar, en el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de cristianos. ¿Sí? No somos para nada la mayoría, para nada. Pero bueno, en el mundo somos aproximadamente 1.000 millones de cristianos de todas las denominaciones cristianas. Aproximadamente 950 millones, es decir, el 98% más o menos, se va a la cama todos los días creyendo en un Dios que tiene preparado un infierno, un lugar que se llama infierno, para aquellos que no lo aceptan a Él y a sus normas. Qué interesante. O sea, el 98% del mundo cristiano adora a un Dios, cree en un Dios que está esperando que te equivoques para mandarte, para torturarte durante toda la eternidad sin siquiera la capacidad de que dejes de existir. Imaginen, alguien que lleva 500.000 años en el infierno sufriendo y le dice, Dios, yo sé que me equivoqué, yo sé, pero está bien. Llevo sufriendo 500.000 años, las 24 horas al día. No puedo más. No te pido que me salves. Sencillamente te pido que yo deje de existir. Que dejes de existir. Punto. Y según el concepto de Dios que ha creado el infierno, ¿qué le contesta a Dios? Todavía te falta mucho. Así es que relájate. En ese Dios creen el 98% de los cristianos. Así es que no me digan que hoy no nos puede pasar lo mismo. Hoy nos está pasando lo mismo. La pregunta que yo me hago, ¿por qué las personas siguen creyendo en esta versión perversa de Dios? Las personas, yo incluido, seguimos creyendo en Dios, aunque yo no creo en el infierno, ¿verdad? Porque la Biblia no habla de infierno. Algún día tenemos que hacer un estudio bíblico sobre esto. Porque el ser humano por naturaleza tiene una profunda necesidad de Dios. Es tan profunda esa necesidad de Dios que aún acepta estas versiones perversas de Dios. Pero cuidado que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y ahora ya me parece a mí, cada vez más personas se están resistiendo a esta versión perversa de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hay dos pasajes que de alguna manera nos anticipan esto que está pasando. El primero de ellos es Lucas 18:8 y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Interesante. ¿Hallará fe? Lucas 18 está en el marco del tiempo del fin. Y fíjense lo que dice Mateo 24:12-13, que también está en el contexto del tiempo del fin. Dice, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. En el contexto de Mateo 24, que es justamente los eventos finales de este mundo, ¿qué es el amor de muchos se enfriará? ¿Qué significa esa frase? Que el amor hacia Dios
de muchas personas se enfriará. Se enfriará. ¿Por qué? Bueno, por la maldad del mundo y por los conceptos torcidos que el mundo tiene de Dios. Ahora, este pasaje solo involucra a los que aman a Dios. Dice que la maldad hará que muchos que que sienten amor por Dios, ese amor se enfriará. Este pasaje ni siquiera incluye a los miles y millones de cristianos que asisten a la iglesia y que no aman a Dios, que asisten por tradición, que asisten por requisito, que asisten porque van sus amigos, por la razón que vos quieras, pero que no aman a Dios. Por eso hoy necesitamos desesperadamente tener un reavivamiento, reencontrarnos con Dios, reevaluar nuestros conceptos de Dios, reevaluar cómo es Dios. Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Lo que yo creo de Dios es correcto? ¿Lo que me enseñaron de Dios es así? ¿O algo está faltando? ¿O en algo se equivocaron? Hoy es hora de replantearnos nuestros conceptos de Dios y nuestra relación con Dios. Una mujer relativamente joven se arrimó hace ya un tiempo y me acercó una carta. Cuando yo tomé la carta, por lo que ella me dijo, supuse automáticamente que la carta se la había dirigido su novio a ella. ¿Sí? Eso fue lo primero que interpreté. Y me pidió que leyera la carta. ¿Sí? Yo se las voy a leer a ustedes ahora. Querida Lía, me da tanto placer escribirte. Por eso te dedico estas líneas. Vos sabés cuánto te amo. Te lo he demostrado muchas veces porque nos conocemos desde hace muchos años y he aprendido a amarte tal como eres. Pero siento que nuestra relación no está creciendo. Es más, claramente cada vez estamos peor. Me decís que estás, pero cuando te busco no te encuentro. Sé de tus dudas, pero no te decides. Ni te quedas ni te vas. Por momentos parece que te esfuerzas para que esto funcione, pero claramente no disfrutas de esta relación. Cuando hablo estos temas con vos, te haces la superada y decís, no pasa nada. Para vos parece que todo está bien, pero los dos sabemos que no es así. Perdón por mi franqueza, pero honestamente tu actitud me da náuseas. Nuestra relación tiene que dar un giro o tarde o temprano se terminará. Con todo el amor que siento hacia vos, te aconsejo que replantees tu situación, que entiendas quién eres y qué lugar ocupo yo en tu vida. Porque no tenemos toda la vida. Tenés que definirte. Sabes que te amo, pero necesito que tomes una decisión. Cuando yo la leí, ella estaba a mi lado, me dijo, ¿qué le parece, pastor? Yo dije, wow, es una carta honesta, hay mucha franqueza, pero es fuerte, el mensaje es fuerte, me das náuseas, ¿no? Esa frase. ¿Qué pasa con tu novio? O sea, ¿cómo está la relación con tu novio? Y ella me dijo, no, esta no es una carta de mi novio. Claro, ahí me di cuenta que yo había sacado esa conclusión sin que ella me lo dijera. ¿Y de quién es? Le dije. Y ella me dijo que había estado orando y que había sentido la necesidad de escribir una paráfrasis del mensaje del ángel del testigo fiel, que no es otro que Jesucristo, el mensaje que el testigo fiel le da a la iglesia de Laodicea. Ustedes saben que proféticamente Laodicea representa el periodo de la iglesia en el cual estamos viviendo hoy. Así que esta es una paráfrasis del consejo que el testigo fiel le da a nuestra iglesia hoy, a nosotros hoy. Este mensaje tiene un doble llamado. En primer lugar, un llamado a la consagración. Y en segundo lugar, un llamado a que esta situación que estamos viviendo, a esta decadencia, a esta mediocridad espiritual que estamos viviendo, ya no puede seguir así. Tiene que terminar. Esto se refleja en las palabras del versículo cuando dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La realidad que nadie quiere mencionar, porque es una verdad incómoda, es que el Señor aquí nos llama a la consagración y en segundo lugar nos dice que si no estamos dispuestos
a vivir a la altura del conocimiento que tenemos de Dios, si no estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y que Él sea lo más importante en nuestra vida, lo más conveniente es que nosotros nos vayamos de la iglesia. Por eso la frase, ojalá fueses frío. Es decir, Dios prefiere a alguien frío, que no le importa nada de Dios y que está con los fríos, ¿sí?, fuera de la iglesia, y no a alguien tibio dentro de la iglesia que se convierte en un ancla, en un lastre que impide que la iglesia pueda avanzar. Comparto con ustedes dos citas que hablan de este tema con toda claridad. Al Señor le agradaría que los tibios, que creen que son religiosos, nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. La segunda cita dice lo siguiente: la influencia que más ha de temer la Iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Una invitación a salir. Si Dios no es lo más importante en tu vida, tal vez te convenga tomarte un tiempo, replantear tu vida, pero no estorbar a la causa de Dios. ¿Qué es el cristianismo, básicamente? O finalmente, ¿qué es el cristianismo? Es apasionarnos por Jesús, es buscarlo, es querer saber más de Él, es querer parecernos a Él, es querer pasar tiempo con Él, es querer imitarlo, es hacer de Él lo más lindo, lo más apasionante, lo más hermoso en nuestra vida. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y esto es posible? Sí, porque el Espíritu Santo todos los días nos invita a eso, nos invita a que lo busquemos. Dios a través del profeta Jeremías nos dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios pone en nosotros el anhelo de que lo busquemos. El problema es que nos resistimos todo el tiempo, estamos constantemente resistiéndonos. Y hoy muchos nos estamos haciendo el siguiente replanteo. Hay como dos líneas de pensamiento en la iglesia hoy. La primera dice, no importa que no se consagren a Dios, lo importante es que estén dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia tienen mejores probabilidades que afuera. Y lo que logramos con eso es que traigan el mundo a la iglesia y terminan siendo un ancla, un lastre en la iglesia. La otra postura es, bueno, si Dios no es importante para vos, tal vez sea bueno que te tomes un tiempo, que te retires, que te replantees tu vida. Si tanto te atraen las cosas de afuera y no querés darle un lugar en tu vida, bueno, sé consecuente, andá y viví con los de afuera. Yo no digo que cuál de estas dos posturas tiene razón, no lo sé. Las dos posturas tienen cosas positivas y negativas, tienen sus pros y sus contras. Pero hoy tenemos que reevaluarnos. A veces llenamos a la iglesia con actividades que solo están para entretenernos. Porque más vale adentro que afuera. Porque adentro tiene más posibilidades. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Pero creo que es hora de replantearnos estas cosas. ¿Cuál es la invitación final? Busquemos a Dios. Pasemos tiempo con Él. Y ustedes me dirán, pastor, a mí no me gusta buscar a Dios, a mí no me sale natural. Y está bien, no te tiene que salir natural. A nadie le va a salir natural. Porque nuestra naturaleza carnal se opone a la naturaleza de Dios. Pero si vos aceptás la invitación de Dios y vas a Dios y le decís, Señor, a mí, yo quiero, yo entiendo que me estás llamando y quiero hacer, pero no me sale, no tengo la capacidad, pero decido hacerlo. Dios honrará esa decisión y te dará la capacidad. El problema es que nosotros no tomamos la decisión. Recuerden que nuestra relación con Cristo no está basada en lo que yo puedo hacer, está basada en lo que yo puedo decidir. Toma la decisión correcta.
de buscar a Dios, aunque no te sientas, aunque no tengas la capacidad de hacerlo. Pero cuéntale a Dios, Señor, decido buscarte, decido que seas lo primero en mi vida. No puedo hacerlo, pero decido. Dios honrará esa decisión y tu vida va a cambiar por completo. Y cuando tu vida cambie, la vida de la iglesia cambiará, porque la iglesia no es otra cosa que la suma de todos nosotros. Que Dios te bendiga.